Soy Diana Sack y como directora de Comunidad y Cultura de FEPAL, quiero darles la bienvenida a este webinar organizado en conjunto con el grupo Psicoanalistas en la Comunidad. Vivimos un momento histórico-social en el que vemos algunas realizaciones producidas por minorías que han alzado sus voces a lo largo del tiempo en oposición y denuncia frente a los estereotipos sobre los que se edifican las representaciones sociales en las que se sostienen la discriminación y la exclusión. Aún no alcanza. La exclusión, el racismo, el clasismo, la intolerancia siguen lamentablemente muy presentes. Nos sumamos a tratar de encontrar una solución que tendrá que ser comunitaria, pluralista y transdisciplinaria. Es una tarea a la que están llamados todos los sectores sociales. Esta webinar surge para compartir ideas nacidas desde una investigación para repensar las instituciones y la formación psicoanalítica y avanzar en argumentación psicoanalítica que pueda influir en políticas públicas eficaces para atender necesidades relacionales históricamente definidas, entre otras cosas, por el racismo y la exclusión social que ponen en riesgo la salud mental individual y colectiva. Hoy los invitamos a pensar con nosotros. Paso ahora la palabra a mi colega Isabel Mancione, coordinadora del Grupo de Estudios Psicoanalistas en la Comunidad. Buen día a todos. En nombre del grupo de estudios, saludo a todos los asistentes y agradecemos su presencia que enriquecerá seguramente este webinar. Es una experiencia para nosotros muy satisfactoria y prometedora el trabajo en equipo y el trabajo hoy con ustedes. El equipo no ha sido un punto de partida, ha sido más bien un punto de llegada después de 460 horas de reuniones presenciales en 5 años y muchas horas dedicadas al trabajo académico, al trabajo didáctico, a la investigación y a la composición de un libro. Para este webinar se constituyó una subcomisión que ha realizado durante 2 años un trabajo al que se referirá Alejandro. Y el equipo que integra esta comisión está conformado por psicoanalistas de diferentes países que provienen de sociedades con culturas, idiomas, composiciones étnicas, características geográficas, ambientales y sociohistóricas diversas, pero todas tienen un denominador común. Integran la Federación Psicoanalítica de América Latina. Paso la palabra a Alejandro. Buenos días. Muchas gracias. Como menciona Isabel y Diana, este es un largo trabajo que han hecho en comunidad o en territorio, como ahora se llama y nos ha enseñado Isabel. Esta es una investigación cualitativa que inició precisamente con la iniciativa de Isabel y Diana, y yo fui invitado por ellas para, como parte de la dirección de esta investigación, principalmente en el rubro de la metodología. Aunque he aprendido por ellas sobre investigación de campo o de territorio, hemos trabajado sobre discriminación y racismo en las instituciones psicoanalíticas de América Latina. Hemos usado una metodología que se basa en recoger testimonios personales de colegas frente a un grupo de colegas también psicoanalistas, que luego provoca un diálogo y escucha sin juicios hasta donde sea posible, para luego transcribirlos y someterlos metodológicamente a una triangulación de perspectiva con un grupo de investigadores de USAM Abdeva. Estos nos ayudan a orientarnos si estamos logrando contestar nuestras preguntas de investigación. Una segunda triangulación logramos revisando las mismas transcripciones, el mismo grupo, 6 meses después. Una tercera triangulación va a ser esta. Vamos a vivir este webinar con testimonios y una reacción del público con cuestionamientos que estos mismos se convertirán en forma anónima
en parte de nuestra investigación. Esta propuesta fue revisada, aprobada y recibió apoyo económico por el Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Agradecemos al doctor Rogero Lerner haber aceptado coordinar este webinar. Rogero es profesor del Instituto de Psicología y subsidiario del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Paulo. Es miembro asociado de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de Sao Paulo, miembro del Comité Científico de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Rogero tiene doctorado y tiene una larga trayectoria como docente, tanto en la Universidad de Sao Paulo como en la asociación, y pues te cedemos la palabra, Rogero, tú eres el coordinador. Gracias. Muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero agradecer el honor, la alegría que me da la invitación realizada por Diana e Isabel para moderar una de las etapas de una investigación cuyo tema es de una relevancia social importantísima. Ni siquiera podemos decir que es un tema contemporáneo, porque es un tema que tiene raíces históricas de muchos siglos y que influyó y va a influir en nuestro futuro. Brevemente voy a anunciar nuestra dinámica. Yo voy a eh, entrevistar a las personas que voy a presentar en breve, haciéndoles dos preguntas centrales. Son dos disparadores de una reflexión para personas que se han ocupado, han trabajado en este tema, y luego después de haber presentado estas provocaciones para la apertura de la reflexión, vamos a abrir a todos los presentes y les voy a pedir, por favor, que los que hablen lo hagan de dos maneras, o escribiendo en el chat del Zoom, o si no, en caso de que quieran hablar, por favor, levanten la mano, aprieten el botoncito que sirve para indicar que la persona quiere hablar y entonces vamos a armar una lista de oradores. Entonces, de esa forma vamos a trabajar. Y yo voy a cumplir esta función que a veces es difícil, pero voy a tratar de hacerlo. Es contra mi voluntad porque yo también querría hablar y dejar que todos hablen, pero debemos organizarlo. Entonces, inicialmente quiero presentarles a María del Carmen Cayupán, médica psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, especialista en estrés postraumático y ha estudiado la articulación entre mitos y psicoanálisis. Vamos a conversar también con Isildiña Nogueira, que es doctora en psicología por la Universidad de San Pablo. Tiene formación en psicoanálisis en los ateliers de psicoanálisis en París. Con una de las fundadoras de la organización y es profesora en el instituto, en una institución muy importante de formación en psicoanálisis y de difusión de la perspectiva psicoanalítica en la frontera con otras áreas e instituciones de San Pablo. Y quiero presentar también a Iván Gutiérrez Cuadrado, que es psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y de la FEPAL, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, y del Comité de Comunidad y Cultura y del Subcomité de Género de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Espero haberlo dicho todo bien, díganme si me equivoqué en algo. Entonces voy a comenzar dirigiendo dos preguntas a María del Carmen Cayupán. Entonces te pregunto, ¿por qué seres diaspóricos? ¿Por qué psicoanalistas sin un lugar institucional? Tenés la palabra.
Bueno, yo creo que se ha elegido la distinción de hablar de seres diaspóricos justamente porque han sido o trasladados de territorios, como en el caso de los pueblos originarios, o como en el caso de los descendientes afros, que han sido secuestrados y también han sido distribuidos a partir de a través de la apropiación, ¿no? La diferencia que yo he encontrado en relación a esto es que en los pueblos originarios se han desterrado. ¿Qué quiere decir? Que han sido, son pueblos nómades en su mayoría, por lo menos en lo que atañe a la familia a la cual pertenezco, que son los ranqueles en Argentina. Son pueblos nómades, pero el carácter nómade implica que uno va eligiendo dónde quiere ir, porque por necesidades territoriales, de clima, de alimentos, de lo que sea. No es lo mismo que el destierro de un lado a otro de alguna superficie, donde lo que se ha visto en los últimos años es que se han otorgado también tierras nuevas, aparentemente como una manera de reparación, pero se han otorgado tierras totalmente áridas, casi de roca absolutamente. Entonces, en ese sentido, esto muestra, ¿no es cierto?, que esa incapacidad de poder reparar esto que han quitado de los pueblos originarios. En este caso también hay un atravesamiento político en determinadas provincias de Argentina. Se han ubicado las tribus simplemente con la ubicación que le da el político o el gobernante de cada provincia en lugares determinados, como si fueran, se les llama reservas, ¿no? Las reservas no son una postura típica, una costumbre que tenga un pueblo originario. Los pueblos originarios tienen un territorio y se llama, que están en tolderías de alguna manera, ¿no? Que son casas rústicas, que tienen contenidos de aves, animales, aves de corral me refiero, y siembra. En cambio, en las reservas tienen una posición de ser expuestos, como para dar un aprovechamiento turístico. Bueno, hasta ahora puedo decir esto por principio. Si hay alguna otra pregunta, vemos. ¿Qué es lo que podemos articular de esa escena originaria y social que has traído con nuestras instituciones psicoanalíticas? ¿Qué te parece? ¿Cómo podríamos articularlo? Mira, yo lo que he notado, yo he tenido una formación muy occidental, porque mi padre emigró del campo, entonces es una educación distinta. Mi madre era de origen europeo, entonces la educación era más de tipo occidental. No he tenido contratiempos tan evidentes con respecto, sí, por ejemplo, como pudo haber tenido también en los primeros años de educación, las personas o los estudiantes que han tenido procedencia judía, por ejemplo, ¿no? Pero no ha sido una cosa muy violenta, ha sido esporádica, por ahí depende en el momento que haya tocado, también político y social. En los momentos políticos y sociales determinados es importante. En las instituciones psicoanalíticas yo lo he relacionado porque siempre he tenido la inquietud de poder hablar también del genocidio americano. Y no he tenido espacio para eso, no de la manera como lo estamos teniendo ahora. FEPAL ha destinado un lugar muy continente para todos los psicoanalistas de América Latina
porque nos encontramos más reparados en estos que somos diferentes, donde nos encontramos unos cuantos diferentes. Entonces nos sentimos protegidos. También por eso podemos hablar mejor. En lo que se refiere a la formación psicoanalítica, es muy occidentalizada y los temas que se tratan científicos son primordiales, por supuesto, desde el punto de vista que yo tengo una gran formación del psicoanálisis freudiano, algunas lecturas del análisis lacaniano, de la teoría lacaniana y de muchos otros autores que todos tenemos incluidos. Pero lo que he notado es que, claro, no es lo mismo la necesidad que tenemos nosotros, los latinos de orígenes distintos, de etnias distintas, que no son tan occidentales, no tenemos la misma necesidad de tomar el psicoanálisis de una manera tan concreta como lo planteó Freud. Para nosotros tiene un mundo distinto para los latinoamericanos, tiene el contenido étnico que nos llega a través de la sangre, teniendo en cuenta, sobre todo a mí me produce más movilización, sobre todo porque mi abuelo era el último que vivió junto con mi padre en Toldería siendo cacique. Entonces, para mí, realmente hay contenidos que tienen contenidos, son contenidos cosmogónicos universales que no están tan presentes en las teorías psicoanalíticas occidentales. Bueno, eso no impide que uno no los pueda sumar porque tampoco los puede eliminar del contenido psíquico que uno tiene, porque es transgeneracional el contenido también. Entonces yo veo que por ahí ha quedado como muy invisibilizado en la presencia de aquellos que venimos de otras etnias en virtud de la enseñanza académica, del análisis personal también, porque no todos han tenido la oportunidad de tener un análisis que le permitan evaluar y reflexionar sobre la identidad más profunda de esa persona. Eso es muy importante porque para ser psicoanalista hay que ser claramente uno mismo, con todo lo bueno y todo lo malo. Y lo malo es bueno saberlo también, porque pasar por un genocidio no es bueno, pero es y las consecuencias, ¿no?, de los genocidios, porque no es solamente pasar por el trauma, después aparecen todas las consecuencias psíquicas en los descendientes que muestran grandes alteraciones y grandes situaciones, por ejemplo, en la unión de una persona de un pueblo originario que nunca ha tenido acercamiento a lo occidental y de repente se une una mujer occidental plenamente, y bueno, y donde no están claras las situaciones, ¿no? No es para mal, para mí, de ninguna forma, pero bueno, siempre recuerdo algo que yo viví en la facultad, por ejemplo, que yo me casaba con el que fue mi marido de la colectividad judía, y un compañero me dice, pero no, ¿cómo te casás con un judío? Y yo le digo, ¿por qué no? Y no, porque vos tendrías que casarte con un tipo cristiano, porque él ni siquiera se ha dado cuenta que yo tengo esta mezcla de lo cosmogónico y lo cristiano. Entonces le digo, bueno, le digo, lo que pasa este, que está bien, son parte de la vida, ¿no? Es decir, poder acercarse a personas que somos distintas. Y entonces me dice, bueno, por un lado mejor, cosa que me cayó muy mal lo que dijo, porque es la manera de eliminar. Y pienso que ese contenido está presente siempre, incluso en nosotros mismos, porque tenemos a veces la sensación, esta situación que estamos viviendo en este Zoom, en este webinar, en este momento, para mí es fuerte por varios motivos, porque es muy cercano, ya digo, simplemente por la relación con mi abuelo, y además porque uno siempre está como a la defensiva, aunque sea mínimamente, aún en las mejores condiciones.
porque es tan fuerte el racismo que uno tiene miedo y hasta tiene un sentido, como dice en un escrito que pude promover en FEPAL, una psicoanalista y una estudiosa indígena, que dice que tenemos los descendientes un corazón esquizofrénico, la mitad con orgullo y la mitad con vergüenza. Entonces esa vergüenza que viene de tanto rechazo y tanto convencimiento de que algo malo debemos tener cuando estamos rechazados o excluidos de la educación, de la salud, del agua, de la tierra, ¿no? Me parece que es por eso. Bueno, lo abarqué un poco más, pero espero que te haya contestado. Muchas gracias por ahora. Isildiña, hola, buenos días a todos, todas. ¿Por qué seres diaspóricos? ¿Por qué psicoanalistas sin lugar institucional, Isildiña? Bueno, primero el nombre de este webinar surgió de nuestro grupo de estudios. Hay alguien que está hablando, interfiere. Hay un investigador que está en Canadá y estábamos pensando el tema de la diáspora y entonces yo llevé al grupo que yo sentía que éramos seres diaspóricos. Por eso el nombre del webinario. Diaspóricos porque fuimos secuestrados, nosotros como negros de África, y de nuestra humanidad. No es un secuestro que fue solo en el continente, nosotros también fuimos secuestrados de nuestra humanidad y allí seguimos, así seguimos. Cuando tenemos acceso lo mínimo de la condición de ciudadanos, pero nuestro psíquico, nos están imponiendo inexorablemente la sensación del secuestro de nuestras identidades y de nuestros lugares. Cuando yo terminé la facultad quería tener la formación en psicoanálisis, pero eso fue hace 40 años. Y si hoy es difícil para el mundo, tener acceso a una escuela de psicoanálisis, imagínense, hace 40 años. Y gracias a la oportunidad que yo tuve, pude hacerlo. Cuando yo lo pude concretar, me encontré con mi maestrando y me preguntó, ¿por qué quieres pensar en esa condición a través del psicoanálisis? Pero el psicoanálisis nos sirve para pensar a los seres humanos, a la cultura. Sí, sí, entonces yo dije, yo soy la humanidad, yo necesito saber. Y así fue como surgió mi posibilidad de pensar. Cuando yo volví de Francia a San Pablo, yo era una de las únicas, o tal vez la única negra en San Pablo. Y eso no es un orgullo, era miedo, temor, porque cómo las escuelas iban a aceptarme y me iban a ver como psicoanalista. Tuve la suerte de ser muy respetada, de poder hacer investigación en la USP, y me ayudó mucho, pero todavía hoy en el medio psicoanalítico que piensa en la inserción y piensa en la forma de trabajar con aquellos que están fuera, que no corresponden a una determinada clase social, esto en realidad siempre le sirvió a la alta burguesía. Entonces, ¿cómo participar de todo eso? La apertura es grande y por eso es que formo parte de este grupo de estudios, sin ser de la Sociedad de Psicoanálisis, con otra formación, con esta apertura está llegando y creo que esto va a llegar para que en las escuelas de formación, en las que me reciben con los brazos abiertos para poder participar y pensar junto con otros psicoanalistas y sobre esto y sobre otros temas, sobre otros seres también diaspóricos, porque no somos solamente los negros diaspóricos, son varios seres diaspóricos, somos seres humanos diaspóricos. Poder pensar esto en esta institución realmente
me da un gran placer estar ahí, poder pensarlo. Y efectivamente todavía hay muchas dificultades de acceso para los negros a las escuelas de psicoanálisis, porque un análisis es muy caro. eh, y estar pagando una institución psicoanalítica es otro drama, porque en general pertenecemos a las clases menos favorecidas a pesar de estar en un estado que no es racista y que establece la unión entre blancos y negros, hay un ordenamiento jurídico racial que garantiza las ventajas y los derechos de los ciudadanos y permite y coordina y lo que tiene que ver con la humanidad, pero al final el sujeto del saber es hombre, blanco y europeo. ¿Cómo entonces nosotros, negros, como otras diásporas, podríamos ser insertados? Este webinario y este grupo de estudios que me acogió realmente es importante porque se puede ver que a través de él se puede escribir el punto de vista y el lugar del negro y sobre esta diáspora específica, singular de los negros. No sé si respondí, Rogerio, pero es un poco, porque yo estoy muy preocupada por el tiempo de participación de todos los que están aquí en el webinario. Claro, claro que respondiste, abriste la reflexión a partir de tu experiencia, una experiencia que tenemos juntos y juntas, y yo también controlo el tiempo, pero está bien. Hiciste un trabajo que se refiere a estos aspectos que también estás mencionando. Vos mencionaste a Silvio Almeida, de toda la concepción de él de racismo estructural y toda la institucionalización del tema del prejuicio y que va más al encuentro de lo que estuviste hablando ahora. Y quería ahora que hablaras bien breve sobre un aspecto que yo encontré muy interesante, que es del racismo en cada uno de nosotros. Bueno, Rogerio, yo pienso que para disgusto de algunos y elogios de otros, que nosotros no podemos más hablar sobre racismos. El racismo es, y el prejuicio, el prejuicio sin ver cómo es que nosotros somos atravesados por el racismo. ¿De qué forma somos atravesados por el racismo? Porque somos atravesados por el racismo. Vivimos en una estructura y un estado racista. Albert Memmi, que era un gran estudioso, investigador, decía que cuando alguien te pregunta, ¿sos racista? Siempre decimos, no, no, no somos, yo no soy racista, pero no es así. Yo no creo que pensemos esto sin pensar ese atravesamiento, ese entrelazamiento en cada uno de nosotros. Porque si pensamos de qué forma nos atraviesa también, podemos pensar en cómo vamos a superar es lo que es una llaga en cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura, esto del racismo y ver de qué forma yo veo el racismo y cómo yo me coloco frente a esto y preguntarme, ¿yo soy racista? ¿Cómo es que voy a cambiar esto? Porque si no hay racistas, no hay racismo, pero el racismo está ahí, él perdura y cada sistema encuentra una forma de mantenerlo y actualizarlo. Se fue actualizando, ese mal se fue actualizando. Yo no creo que sea más posible, porque ¿cuáles son los efectos del racismo? Tenemos que pensar cómo uno va, de cierta forma, llevando adelante o fortaleciendo ese ideal racista, porque él está ahí. Él no, de cierta forma, no es posible que sigamos, por ejemplo, viendo cuestiones científicas que refuercen el racismo.
inclusive hay discursos antirracistas que siguen siendo racistas. Entonces tenemos que continuar pensando cómo es que nosotros somos atravesados y cómo podemos cambiar esto, porque el racismo es principalmente un discurso científico y es por eso que perdura y se justifica, porque está asociado a un saber teóricamente científico. Y esto termina legitimizando las actitudes racistas, pero no existan racistas, pero sí actitudes racistas. Entonces, ¿por qué esto permanece? Si no pensamos en esto, nunca vamos a avanzar. Y para avanzar es necesario que pensemos y obviamente todo este diálogo. Yo personalmente logré con varias escuelas de psicoanálisis en mi país, es muy importante porque es bueno para la sociedad, con varias instituciones psicoanalíticas y es importante ese diálogo, es necesario porque existe la connivencia de la diferencia de clases. ¿Cómo es que la clase que es mayoritaria en Brasil y que vive sobre el pretexto de inferioridad racial? ¿Cómo es entrar al mundo del psicoanálisis y convivir con personas que viven y convivieron y nacieron dentro de un cierto privilegio racial? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace para vivir con esas diferencias, con los seres humanos? ¿Cómo vamos a pensarlo? ¿Cómo? No sé, yo puedo decir que es el psicoanálisis. No, somos nosotros, los psicoanalistas, los que mantenemos el racismo. Es importante pensarlo. Espero haber respondido. Creo que sí, creo que bastante. Inclusive traes un aspecto muy propio y fundamental del psicoanálisis, que es preguntarnos a partir de nuestro involucramiento, de nuestra experiencia, no hacer una especie de construcción teórica vacía en la cual nosotros pretendemos estar afuera. Exactamente. Es que todos nos afecta, estamos atravesados por todo esto, pero ¿cómo pensar seres negros dentro de las sociedades? Que no se trata solo de una formación teórica, de una supervisión. ¿Cómo es traer a estas personas a las sociedades? Eh, que están económicamente muy desfavorecidas. Perfecto, muchas gracias por ahora, porque seguimos. Entonces, esperen que me organizo un poquito sobre mis anotaciones. Iván, por favor, ¿por qué seres diaspóricos? ¿Por qué psicoanalistas sin lugar institucional? Hola, buenos días a todos y a todas. Qué bueno estar acá y pues espero poder comunicarme y tener esta conversación bidireccional. Al principio empiezo con un sitio de enunciación, me parece importante, ya que el tema es geográfico y por lo tanto, de no haber sido por todas estas conversaciones y discusiones, no me presentaría de la siguiente manera como lo voy a hacer. Yo soy un afrocaribeño en una ciudad del interior de mi país, afrodescendiente, mestizo blanqueado. Y las experiencias que tengo a mano para pensar estos temas y estas preguntas están relacionadas con mi experiencia de vida, con mi experiencia en la formación como psicoanalista y en la posterior práctica privada que llevo como tal. Inicialmente quisiera recordar por qué me interesé, porque yo venía trabajando como psicoanalista y pues esto es un tema que me interesó a partir de una racialización y lo que acabo de decir, la presentación es una presentación racializada, todos estamos atravesados
por esta colonialidad. Entonces, en mi práctica clínica, recuerdo yo a 2 de mis pacientes que tenían un sufrimiento importante y en últimas una parte de su sufrimiento estaba determinada por su dificultad para aceptarse al verse y encontrarse mestizos. No eran suficientemente blancos, no eran suficientemente lindos para poder sentirse deseados por aquellos a los que ellos con los quienes querían establecer relaciones. Y eso los trae y yo noto esto, yo hago un trabajo al respecto y en la sociedad en donde presento este trabajo relacionado con el racismo como un impasse, no encuentro eco, no encuentro respuesta. Los psicoanalistas quedan sorprendidos por tal tema, eso fue hace 10 años, 12 años más o menos. Tal vez alguno me dijo, ah, sí, a mí también me han confundido con un judío. Pues esta respuesta es lo que me hace pensar es que este tema no tiene redundancia, no tiene resonancia en quienes me están escuchando hasta que llego a FEPAL, en donde encuentro la posibilidad de discutir y de pensar y de reflexionar lo que este sufrimiento conlleva y lo que sucede en los sujetos sujetados, valga la redundancia, por este discurso. De hecho, hay producciones académicas que hablan de la mente colonial, de la introyección de la colonialidad en el funcionamiento subjetivo intrapsíquico que hace que las personas mantengan cierta determinada estructura de quién es mejor y quién es peor, y que eso lo veía yo en estos sujetos que fueron pacientes. Voy a utilizar a traer a colación también, teniendo en cuenta las 2 preguntas, un hecho social que está sucediendo aquí. Hoy es 20 de julio y hoy aquí en Colombia se celebra el Día de la Independencia. Ese Día de la Independencia, en 1810, hay una revuelta y esa revuelta produce los inicios de todas las batallas sucesivas para lograr la independencia de España. Inicialmente, en 1810, o sea, 80 años después, Freud va a publicar, pero nosotros, 80 años después, aún estábamos saliendo de la colonialidad, entre comillas. Y eso hace que en ese momento, en 1810, los criollos, aquellas personas blancas nacidas en América, en Colombia, querían independizarse, pero no del rey. Ellos querían seguir siendo súbditos del rey, pero querían tener una representación mucho más fidedigna ante el rey y quitar la intermediación del virreinato. Esto está escrito en la historia. Lo que no está escrito en la historia es que pueblos cimarrones, negros esclavizados que se habían libertado, ayudaron a la independencia, pero en la historia nacional, en la historia institucional, no se encuentran hasta hace poco, y a partir de una escuela de estudios que se llaman los subalternos, no se encuentran registros de los mestizos, los indios y los negros que ayudaron a la independencia. ¿Sí? Eh, la historia tuvo que cambiar, la forma de hacer historia tuvo que cambiar, y me imagino que la forma de hacer psicoanálisis también tiene que cambiar. La producción de conocimiento es puesta en duda porque no son únicamente aquellos que ganaron los que hicieron la historia y los que lograron la independencia, sino también aquellos otros que no tienen hasta ahora registro. Yo creo que en las instituciones psicoanalíticas pasa lo mismo, hay una jerarquía parecida, a menos que nosotros no reflexionemos de la posibilidad de dar lugar a otros, así como la historia se ha abierto ya que si leemos la historia nacional e institucional, no tenemos registro de aquellos que también participaron, pues muy posiblemente nosotros tampoco tengamos registro, a menos que lo hagamos conscientemente y sea una intención de cada uno tener registro de las otredades.
principalmente. Mm, No sé si alguna claridad. A partir de lo que dices, me gustaría traer para ustedes tres, hacer una reflexión que hice cuando escuché a Rudinesco, un comentario que hizo sobre un trabajo en una de las bienales de nuestra sociedad de San Pablo. Dijo lo siguiente, que creía que el futuro del psicoanálisis está en América Latina, debido a la composición multicultural de nuestra población. En un primer momento me chocó, me impresionó su comentario, y después, cuando empecé a reflexionar, me pareció un comentario colonialista. ¿Por qué? Porque en mi opinión, y tenemos muchos autores y autoras que reflexionaron sobre este tema en sociología, antropología, historia, filosofía. En mi opinión, no se trata de la multiculturalidad que sea la marca principal de nuestra capacidad de trabajar en la frontera, de tener creatividad, de hacer usos expansivos del sincretismo. Es la historia de la lucha, es la historia de resistencia. Y eso nos remite a lo que acabas de decir. Es una historia de luchas contra una serie de estructuras de dominación que hacen que hoy sea posible que haya, aunque con consecuencias todavía para transformar, pero una multiculturalidad que en muchos momentos tuvo directrices por eliminación, genocida, y hoy todavía hay una fuerte influencia de minorización de las mayorías o una especie de negación, ya sea de los valores de la cosmogonía, de los pueblos originarios, ya sea de toda la riqueza del aporte para la formación de nuestras entidades nacionales. Entonces, si ustedes pudieran, me gustaría que hablaran, que expliquen, les paso la palabra a ustedes y después a la audiencia. Sería interesante hablar sobre esto. ¿Empiezo Bien, yo o es Rogerio. en línea? ¿Empiezo yo, chicos? Bueno, A ver, yo supongo que se debe haber referido, ok, supongo que se debe haber referido en esa apreciación a, digamos que ha aparecido un cambio. Hemos estado invisibilizados. Yo no creo que sea una negación absoluta, sino que como abarca más a lo social, sería ya un negacionismo que está inducido por los prejuicios que tiene que ver no solamente con nosotros de distintas etnias y culturas, también se ve que esto pasa con los negacionismos a nivel de cómo piensa el otro o el culto que tiene el otro. Es decir, esto mismo uno a veces ve, lo he visto yo porque he trabajado en los últimos tiempos con el tema, que se habla de como un problema de etnia también el antisemitismo, cuando realmente es un tema de culto. Entonces, yo supongo que debe ser que se hizo más evidente. No sé por qué proceso exactamente. Yo lo que sé que, digamos, esto que decía Iván me hizo acordar a mí
bueno, a todos nosotros me parece que nos ha pasado, que, que nos han dicho que no parecemos lo suficientemente indígenas, que parecemos españoles, a mí me han dicho en la formación misma, con una persona de un contexto amistoso, colega, amoroso, no me parecía para nada agresivo, pero me han dicho, ¿por qué decís que sos de origen indio? Y yo le dije, no le contesté porque me parecía tan obvio que con un apellido como el mío, que es el apellido de un cacique, que ahí vi una pregunta que hablaba de los pueblos que están en La Pampa. Sí, es mi familia la que está en La Pampa, son los Ranqueles Cayopán, hay una ciudad referida a eso. Hay una tía que vivió hasta los últimos años y 127 años tenía, así que hermana de mi abuelo. Sí, pero en condiciones que no tienen nada que ver con las originarias, son condiciones impuestas por esta sociedad occidentalizada, colonializada, como decía Iván, hegemónica. Yo creo que esto que dice, no sé si lo dice porque se ve venir el cambio que es un cambio positivo, porque yo creo que sí hay una incidencia multicultural y me gusta pensarlo así. Ojalá Europa también tenga la posibilidad de hablar de su multicultural, porque no crean ellos que son todos franceses y todos españoles. Es un mito, a mí que me gusta hablar de mitos, ¿viste? Este, es un mito en realidad. Son los franceses, nadie habla de la procedencia en Europa de los godos, de los visigodos, de los bárbaros, que son pueblos ricos también. Los bárbaros tenían una particularidad. Ellos cuando tomaban una ciudad, no eliminaban todo. Ojalá nuestros políticos hagan lo mismo en América Latina, que se queden con lo bueno. Por lo menos se quedaban con el aprendizaje de buenas comidas los bárbaros. Y eran bárbaros. Bárbaros era la nominación de aquello que es fuera del campo de los pueblos comunes, ¿no? De los organizados comunes. Pero yo creo que a mí me gusta hablar de la multiculturalidad, porque no creo en que tengamos que ser todos iguales, al contrario, que tenemos que ser distintos y que tenemos que apreciar y aprender de nuestras diferencias, aprender cosas interesantes, porque hay experiencias transgeneracionales, que también es un tema que a mí me gusta mucho, que son únicas. Realmente que venga una persona que viene, ni siquiera, que venga de Egipto, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo una amiga cuya abuela era egipcia, judía. Sí, 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 sí. ¿Podés ir Bueno, finalizando, por favor, Marita? sí, Por el cómo tiempo, no. por un Bueno, tema de eso solo tiempo. me parece que es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Y Sildiña. Sí, Rogerio. Bueno, no sé si el futuro del psicoanálisis está en América Latina, pero el hecho es que nosotros tenemos aquí mucho para pensar, para reflexionar sobre nuestras acciones, sobre lo que nos pasó. Ya no es suficiente pensar en un mundo multicultural. El mundo es multicultural, no hay solo franceses, originarios. Somos el mundo y somos una humanidad mezclada, queriéndolo o no, pero ¿cómo vamos a pensar eso? El psicoanálisis, como saber, siempre fue muy interesante por la propia posición de Freud. Yo hoy pienso así, mañana otros van a pensar distinto. Entonces tenemos ese estímulo de Freud para repensar nuestros conocimientos, para actualizar esos conocimientos. Efectivamente, no es posible pensar en nuestra posición psicoanalítica como Freud, lo pensó en el siglo XIX o XX. Nuestros temas se actualizaron, hoy tenemos otros temas
otra forma de pensar y de estar en el mundo, pero no menos violento. El mundo siempre fue muy violento, con muchos atravesamientos. El psicoanálisis va a existir aquí y nosotros tenemos que pensar nuestras diferencias, no solo pensamos el tema de la sexualidad, de género, el tema transexual, porque hay tantas cuestiones para pensar y reflexionar y medicalización excesiva, por ejemplo, medicación excesiva, la diferencia enfermiza, aquel que tiene que ser alejado. Este es un mecanismo del mantenimiento de los racismos, de los racismos. Entonces, no sé, creo que hay gente que conozco personalmente que tal vez piensen que aquí hay una fluidez mayor en América Latina, somos un pueblo más expansivo, tal vez. Tal vez si ella lo piensa de esa forma. Hay otro autor que dice que quiere vivir en Belén de Pará porque es una ciudad linda, porque aquí está todo para suceder, para que pase, pero que en Europa ya pasó todo. No creo que sea tan así, pero aquí tenemos mucho para pensar y reflexionar y cómo es que nos entendemos en este proceso de rehumanización de todos nosotros. Yo creo que está al deshumanizar un grupo, una cultura, también se deshumaniza aquel que está deshumanizando. Yo creo que deshumanizar es de cierta forma segregado. El que deshumaniza también se aleja. Tenemos que pensar mucho en este proceso. Tenemos una oportunidad impar de unirnos y pensar. Por ejemplo, este webinar es para pensar a nuestro continente, América Latina, Latinoamérica, no sé, hay otras personas que vienen de Canadá o de otros espacios que están acá ahora participando, pero pensar un poco más de una forma visionaria, amplia, que pensemos en nuestras diferencias, pero que nos incluya en ese proceso de rehumanización. Es, es un momento en que la extrema derecha nos amenaza, amenaza nuestra humanidad. Era eso. Muchas gracias, Virginia. Antes de pasar la palabra a la audiencia, Iván. Muchas gracias. Mi relación con la multiculturalidad está determinada por el uso que se ha hecho en mi país de esta palabra. El término se utilizó en las políticas públicas desde la Constitución Nueva de 1991 se estableció a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural para establecer una modificación del el país, del gobierno, que sugiriese la inclusión porque debido a movimientos de las minorías y de intereses económicos extractivistas, se necesitaba que las minorías fueran incluidas en las leyes para manejar los territorios. La idea era homogenizar en últimas y hacer que todo el mundo fuera igual, entonces el país terminó siendo un país de mestizos. Entonces, es importante la presencia de la diferencia dentro de la similitud y no podemos ser iguales todos y no podemos ser todos mestizos. Yo creo que esa relación que fue eh, tomada para intereses de algunos del poder, debe ser pensada como una relación o una relación en tensión. No creo que se pueda resolver la tensión entre la similitud y las diferencias que todos tenemos, pero sí la conversación en tensión, una conversación dialéctica entre los términos puede producir eh, elementos distintos, posiciones diferentes a las
teorías y al conocimiento preestablecido. Eh, aún así, pensando en la teoría y en la práctica psicoanalítica como una teoría occidentalizada, yo me he preguntado si yo como foráneo a esa teoría, no soy europeo, yo podría hacer modificaciones o pensarla de manera distinta, ¿no? Yo soy latinoamericano, nací en Colombia y entonces, ¿cómo pretendo yo modificar una teoría que viene de afuera? Pero yo creo que sí, yo creo que eso es lo que se resuelve al habitar el psicoanálisis, al yo sentir que el psicoanálisis me ayudó personalmente y ayuda a otros y es utilizable, es práctico, produce beneficios a aquellos que lo implementan en sus vidas y en su psiquis, yo creo que sí tengo derecho a pensarlo, a reflexionarlo dentro de mi similitud a los europeos al mismo tiempo que en las diferencias que me embargan como persona latinoamericana. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Rogelio, tenemos Ahora, preguntas en español. ¿Las hago? Sí, minutito, por favor. Una en parte fue respondida por Marita. Dice Mabel, el pueblo ranquel sigue vigente en su vida cotidiana en San Luis, norte de La Pampa, Argentina, entre otras, pero conviven en las ciudades como Victorica, en La Pampa. Hay una visibilización cada vez mayor. Y pregunta, ¿te parece así, Marita? Bueno, Luego, hay una anécdota familiar respecto a esto. Yo tengo una tía abuela que recién la nombré, que falleció en los años 90, 127 años, hermana de mi abuelo, la hija del último cacique Santiago que perteneció a la campaña del desierto, cacique Ranquel. Tribus Ranqueles ha habido bastante, ¿no? Es decir, hay muchos apellidos distintos con distintos caciques. Entonces, en San Luis es lo que yo comentaba, que se armó una reserva, pero que tiene un carácter político. Eso para mí es así porque está totalmente encerrado. No sé, a mí me choca ese tipo de situaciones. Eh, y en La Pampa tiene otro carácter, es cierto, porque una joven que se encargó de tomar notas, una joven maestra, de tomar notas con mi tía Ignacia Cayupa, es esta tía, esta tía que yo digo que bueno, que hablaba con ella y le decía que perdón, es una tía que hablaba con esta maestra jovencita y tomaba notas sobre la historia. Tanto es así que comenzó a armarse dentro de la ciudad Victorica, Pico, varias ciudades de La Pampa, fueron las ciudades nómadas que ocupó mi familia. Se trasladaban continuamente sobre ese territorio, sobre todo sobre el territorio de La Pampa Argentina. Entonces, Marita, tengo algunas preguntas más. bueno, lo dejo ahí entonces. Cecilia, me parece muy importante subrayar el sujeto del saber como lo trae Isildiña, blanco y occidental, o europeo, diría yo. ¿Cómo piensan que este atravesamiento condiciona nuestra escucha? ¿Cómo podría trabajarse en los institutos de formación? Me parece una pregunta para Isildiña, por cómo lo comenta Cecilia. ¿Quieres responder, Isildiña? ¿No está escuchando, Nica?
Sí, sí, de la... estoy escuchando. ¿Querés responder esa pregunta, por favor? ¿Podés repetirla, por favor, Sí, me Isabel? parece muy importante subrayar el sujeto del saber como lo trae Sildiña, blanco y occidental, o europeo, diría yo. ¿Cómo piensan que este atravesamiento condiciona nuestra escucha? ¿Cómo podría trabajarse esto en los institutos de formación? En realidad era para los tres, sobre todo Perfecto. la última parte. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Yo he estado coordinando algunos seminarios en mi sociedad y me parece que no, he pensado en uno que cuando uno es coordinador de un seminario, ojalá uno pudiera contextualizar la teoría que estudia, ¿sí? El último seminario que coordiné se llamaba Historiales Clínicos de Adultos y había autores de todos los momentos del psicoanálisis y la idea es poder, claro, entender la información que dice, que da el autor, pero también pensarlo en este momento en el que nos encontramos y en esta situación o este territorio en el que nos encontramos. Eh, Pensaría que también tener el intento dentro del currículum que se prepara, introducir autores latinoamericanos, porque generalmente son autores europeos o norteamericanos que dan su visión de la práctica psicoanalítica en su territorio, que no es una posible generalización absoluta, sino que puede ser discutida. Y los psicoanalistas en formación pues tienen la posibilidad de discutirlos y pensarlo desde su no ser psicoanalistas formados, pensaría yo. Bueno. Y Sildiña, ¿querés hablar? Y Isabel, ¿podríamos abrir a Eduardo Bachista y a Adrián Lieberman que levantaron la mano? Sí, quedan Podrían 5 comentarios en español y 2 en portugués. Me gustaría responder la pregunta. Pienso que es necesario ampliar nuestra forma de escucha y el psicoanálisis debe racializarse. Si nosotros no nos racializamos, no vemos las distintas culturas, entendemos procesos distintos, porque los racismos crean configuraciones psíquicas muy distintas y es necesario entender cómo se procesan. Empecemos a estudiar cuáles configuraciones psíquicas esta forma de escuchar del psicoanálisis blanco pensado, de la forma en que piensa el psicoanálisis, el siglo XIX y XX, en una familia burguesa blanca. Entonces, ¿cómo es pensar a familias negras, familias de pueblos originarios, otros temas? ¿Cómo se procesa, cómo se da metapsicológicamente estos temas para que las personas puedan lidiar con esto? A que las escuelas empiecen a pensar en una formación que pasen por la racialización y contextualización de las personas y de sus problemas, ¿no es cierto? Esa es la única manera. No tiene sentido solo traer este tema, el saber blanco, europeo, masculino. Sí, él es así y fue así toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para repensarlo, para ver un psicoanálisis que pueda escuchar otro tipo de dolores sin que eso pase por un proceso de enfermar al otro, que uno pueda entenderse dentro de un proceso como un ser que tiene temas, preguntas y que necesitamos repensarlos. Muchas gracias.
Rogerio, ¿vos querés dar la palabra a los que han levantado la mano y después seguimos con los comentarios? Sí, estoy preocupado por el tiempo. No sé si seguimos haciendo pregunta por pregunta o si no pasamos por alto algunas preguntas o reunirlas todas juntas, las que están en el chat, por ejemplo. Y, en fin, ahora no puedo abrir. Bueno, vamos entonces. Entonces, Eduardo Batista, por favor. Eduardo Batista, muchas gracias. Voy a ser breve. Primero quería felicitar por el webinar. Es un placer participar y formar parte de esta red. Soy un psicoanalista en formación y participo en un colectivo que hace escucha psicoanalítica. eh, o escuchamos al movimiento de trabajadores sin tierra y tenemos una supervisora. Y cuando escucho a Isildiña sobre esta idea de que somos todos racistas, algo que me pregunto, y hay un desdoblamiento sobre esta cuestión, es cuántas personas negras, indígenas, transexuales escuchamos en nuestra clínica, cuántas personas atendemos que no son blancas, europeas, y que... o sea, es algo que trajo Isildiña y realmente la cuestión es, ¿tenemos que pensar al psicoanálisis como una práctica teorizable o eso no modifica la escucha que tenemos en el caso de los indígenas, cómo pensamos el psicoanálisis o teorizamos? A veces pensamos la teoría del psicoanálisis a partir de esa escucha. em, Tenemos que escuchar a otros sujetos y eso no hace posible modificar la propia teoría psicoanalítica. ¿Hasta qué punto esta escucha no? Tenemos que repensar el psicoanálisis. Quería escucharlos un poco más y a Isildiña sobre este punto, sobre esta posibilidad de... Bueno, esto era mi punto en términos generales, porque me parece muy potente, muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos escuchar a alguien más antes de abrir el espacio a las respuestas? Adrián Lieberman, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar aquí. Realmente cuando me inscribí en el webinar, cuando leí la palabra diaspórico, tenía otra idea de diáspora en mi cabeza, que quiero traerla junto a los aportes que han hecho los colegas que son muy interesantes. Yo me toca quebrar picas a favor de un movimiento diaspórico actual en curso, que es el venezolano. 25% de nuestra población está en la diáspora, y de ese 25% de una población diaspórica en exilio, la mayor parte de ella, en esa estamos inscritos psicoanalistas también. Psicoanalistas que vivimos en otros países. 52% de mi sociedad está fuera del país de origen, Venezuela, y que ha tenido en su mayoría muchas dificultades para integrarse en sociedades locales en los países donde se ha establecido, y analistas en formación que se han visto obligados a abortar su proceso formativo por las regulaciones que establece IPA. Y yo me pregunto, frente a esta dificultad para poder integrarse a sociedades locales, si además de pensar las coordenadas que nos han propuesto sobre raza, sobre orientación sexual, sobre perspectiva de género, que son válidas, no hay algo que pensar para dentro de la institución que repetimos sintomáticamente: el convertirnos a nosotros mismos cuando nos vemos sujetos a una contingencia vital, como puede ser el exilio forzoso, en un otro también descastado, sin voz, cuya formación se reconoce, está amparada por un paraguas internacional. Si yo soy tan psicoanalista como cualquiera de ustedes, o ustedes como yo, pero sin embargo, a la hora de buscar entrada en las instituciones psicoanalíticas,
las dificultades que confrontamos en el exilio nos convierte en una suerte de minoría racial, secuestrada, sin derecho, sin voz, pese a todo lo que pudimos haber, el esfuerzo que pudimos haber puesto en ser parte de este saber que compartimos. Entonces me pregunto, además de mirar para afuera, que es súper válido, ¿qué pasa con lo que repetimos hacia adentro? Que persiste en excluir también al que se ve obligado a cambiar de referentes. Gracias. Bien. Muchas gracias por su contribución. Isabel, abrimos a las preguntas de María Bueno, Cristina hago una Fulco. especie de síntesis para que Nika pueda decir lo que ha recogido en lengua portuguesa. Diana hace un reconocimiento a FEPAL como un lugar de alojamiento para estas disidencias y diferencias. Alejandro hace una especie de desnaturalización de algunas expresiones. No soy racista, no soy machista. Dice que afirmar eso quiere decir que cuando creemos tener resuelto algo, esto puede convertirse en punto ciego. Me parece que los psicoanalistas creemos que por haber estado en análisis exhaustivos, esto nos hace creer que nos liberamos de prejuicios. Una historiadora que está en el grupo, Liliana, dice que la resistencia contra la colonialidad tal vez pueda ser más fructífera en América Latina, pues pareciera que en Europa está más dormida porque no es tan fuerte la voz de los resistentes. Adriana Pontelli dice que en Argentina frecuentemente se afirma que no hay racismo, que el problema es el clasismo, pero que detrás de la clase social se esconde la marginalidad de negros y pueblos originarios. Y por último, Eva dice que en este momento ella cree que la polaridad está entre matices de las democracias y las autocracias, que lo que vemos en este mundo globalizado es lo que hacen unos que amenazan a la existencia de otros. Le cedo la palabra a Nika. Podemos recibir dos más. Voy a leer, ¿leo lo que tenemos o leo dos más? Rogerio. Sí, vamos a abrir a dos más para poder mezclarlos, ¿no? Bueno, entonces, por favor, María Cristina Fulco. Sí, bueno, quería agradecer en primer lugar la organización imprescindible de este diálogo, felicitar a los tres exponentes, Isildiña, Iván, ay, me olvidé del tercero. Marita. Y Marita Cayupán. Abren este intercambio es tan rico que a mí me han dejado, voy a ser muy breve por el poco tiempo, que han despertado interrogantes, ¿no? Yo una de las cosas que pensaba es si no habría que abrir, que hay un hilo conductor que atraviesa los distintos discursos y participaciones que tiene que ver con la exclusión. Una exclusión que a mi modo de ver no se centra únicamente en el racismo. Adriana Pontelli algo tomaba de lo que yo iba a decir también, que tiene que ver también con las diferencias sociales, con la exclusión social, con la infantilización de la pobreza, porque son todos grupos humanos y etarios que no acceden a nuestras sociedades e institutos para su formación. Tenía puntualmente una pregunta que me quedó resonando de Isildiña, cuando dijiste, Isildiña, hay discursos antirracistas que son racistas. Me gustaría ver si podés desplegar un poco ese concepto, ¿no? Que me parece que tiene un poco que ver con lo que yo decía. Y también esto con lo que terminaba Iván, donde
abría el concepto de que no tenía que ver, tomándolo de Rudinesco, ¿no? Que no tenía nada solamente que ver con lo multicultural, sino las formas de resistencias y luchas en toda América Latina, pero también para pensarlo en nuestras sociedades e institutos, desde nuestro paradigma, resistencias para seguir tomando distancia de un eurocentrismo que marcó y heredamos del psicoanálisis, y que en muchos institutos y sociedades también cuesta tanto ir como transformándolos y, bueno, recuperar y rescatar el pensamiento psicoanalítico latinoamericano, que cuesta mucho ser reconocido a veces en la región del norte de la IPA, ¿no? En las otras regiones de la IPA. Entonces, solamente esto, habría mucho más, porque esto da para seguir como 5 webinares más. Isabel, te lo propongo para el futuro, antes del Congreso, pero les agradezco a todos porque nos hace pensar y reflexionar sobre posturas propias también, ¿no? De las cuales uno no es consciente, vinculado a prejuicios, a preconceptos, a tantas cosas que uno se cree liberado, y esto hace un aterrizaje a tierra. Marita Cayupán, me hiciste también tocar tierra con planteos que hiciste en relación a pueblos originarios, te lo agradezco mucho. Así que a seguir, y gracias. Bien, Nicolás Cardona, por favor. No sé qué es la J. Ah, Juan. Eh, bueno, quería agradecer y celebrar este espacio. En especial quería reconocer el trabajo de Iván, de el coraje que implica hablar de estas cosas en Colombia. Mm, Y pensando en una situación muy particular, es que recientemente estuvimos con nuestros amigos ferencianos en Sao Paulo, con Oscar, con Mabel, con otros amigos, no sé qué más están por ahí. Y estuve haciendo un recorrido por varias librerías en Sao Paulo. Me sorprendía cómo, sin excepción, en todas había un gran apartado dedicado al problema del colonialismo y del racismo, de las cuestiones negras, que para mí ya habla del estatuto que tiene de problematización en una sociedad pues, del colonialismo. Eso no pasa en Colombia. Me parece que eh, la radicalidad del problema del colonialismo en Colombia es precisamente que ni siquiera es un problema, no es un problema, no se percibe ahí. Hay un tipo de alucinación negativa de estos problemas en Colombia y creo que no tenemos las categorías sociológicas, políticas, culturales para pensar un psiquismo atravesado por todas estas problemáticas en Colombia. Y esto se extiende a otras dinámicas que me parecen muy complicadas, y es cómo la misma institución psicoanalítica es productora, generadora de unas formas muy particulares del colonialismo. En Colombia pasa que las instituciones psicoanalíticas son tres, de la IPA son tres, y las tres están en Bogotá. No hay brazos que se extiendan a otras regiones del país. De modo que incluso plantea una relación muy particular con el saber, que es que el psicoanálisis es un saber de élites en Colombia, encapsulado y que no se permite compartir con otras regiones. Y es un problema grandísimo porque la institución psicoanalítica misma acá es productora del colonialismo y de formas muy difíciles de racismo. Entonces, bueno, todo esto también para seguir celebrando tu trabajo, Iván, acá en Colombia y bueno, gracias. Liani, ¿quieres continuar?
la convivencia con tantas diferencias que marca nuestra multiculturalidad, torna necesario ver el conocimiento sobre las diferencias y producir otro tipo de conocimientos. Acá tenemos otro. Buenos días, soy Diana Mas, brasilera, estudiadora negra y afrodescendiente. Actualmente estoy en Canadá. Estoy especialmente interesada por el debate, sobre todo en la perspectiva intelectual de Isildiña, sobre la movilización del concepto de diáspora principalmente, y primeramente en la parte histórica en relación a los eventos y después de sus productos culturales y principalmente otros aspectos como la construcción colectiva, como si el negro no perteneciera. Eh, Me gustaría oírlos en relación a todo esto. Muchas gracias y quiero felicitarlos. Me pregunto, Wagner, le pregunto a Iván y Celdiña que plantean cuestiones fundamentales en la línea que afirma Fanon. El sufrimiento del pueblo negro pasa por las cuestiones edípicas, pero su centralidad no está en la sexualidad, sino en la existencia de ser, existir en un mundo que deshumaniza al pueblo negro. ¿Sería otro orden de sufrimiento? Después, Joyce, quiero agradecer el excelente webinario y quiero agradecer a los organizadores y después otros agradecimientos. Era esto, esas eran las preguntas que teníamos. Muy bien, ahora estamos en la hora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que podemos pasarle la palabra a cada uno de ellos, ¿no, Isabel? Sí, O está Diana, bien, no sé. porque todo el resto que estoy leyendo en español, en castellano, son felicitaciones por el encuentro, que agradecemos enormemente en este momento que estamos empeñados en la construcción de conocimientos, en una ruptura epistemológica. No es fácil estar juntos en esto. Se necesita discutir y también tener paciencia, hasta aprender de todo esto. Así que me parece, Rogelio, que podés dar, queda Eva y, te había visto Oscar levantando la mano. Sí, 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 sí. Voy a pedirte, Isabel, que por favor moderes, porque tengo que ir corriendo hasta el baño y volver. Por favor, modera Por vos, favor, Isabel. no demores. Eva y Eh, Gabriela, lo más breve posible, así le damos el cierre a nuestros entrevistados. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo la posibilidad de este espacio, que se abra este espacio de pensamiento y de albergar estas cuestiones en FEPAL y entre los colegas. Yo creo que el psicoanálisis, desde su comienzo, anida lo diaspórico. Me acuerdo cuando fue el Congreso Internacional de Psicoanálisis de la IPA en Berlín, el presidente del Congreso dijo en la apertura que él tuvo que hacer un trabajo interno muy importante porque él y casi todos sus colegas eran hijos de nazis y cómo iban a aceptar la teoría psicoanalítica con el padre judío, Freud, el padre judío. Entonces, yo creo que este tema es un tema que por fin se puede hablar. Y yo creo que también se dijo antes, ¿no? Que uno también tiene que poder trabajar la internalización del racismo, del rechazo de los otros que uno ha internalizado por más que está luchando. Bueno, quiero agradecer nuevamente y bueno. Gracias, Eva. Gabriela. Hola. Sí, yo quería sumar algo que al escuchar a Nicolás, Iván, que creo que somos de los países un poco más al norte, ya sea México, Venezuela, con Adrián también, hay algo que yo creo que es indispensable para,
para la formación psicoanalítica y para lo que nos convoca hoy aquí. Y es que creo que si tomamos el ejemplo de lo que Rita Segato escribió sobre el Edipo Negro, nos podría servir como un referente para imaginar lo que significa que todavía muchas de nuestras familias y de nuestros pacientes o bien provienen de una clase social en donde ha sido servido por una servidumbre que ha criado a los hijos de los 0 a los 5 o 6 años de forma absoluta, una crianza completa, desde tal vez ya no dar de lactar, pero sí un cuidado de 24 horas, porque todavía nosotros en nuestros países tenemos personal doméstico que vive puertas adentro en las casas, que son las nanas de los bebés desde que nacen. Esta ruptura, cuando se da, no se analiza lo que sucede ni con las personas que quedan apartadas de esos niños que criaron como si fuesen hijos, pero no lo son, y tampoco con los niños que en su momento tuvieron esta relación y que después la niegan totalmente, porque son unas madres amorosísimas, las nanas, que después se acaban yendo y las madres biológicas, la familia, lo que decimos es, era la empleada. Para el niño era su madre, Cierto. su otra madre, y para la familia es la empleada. Este tipo de cosas, ¿cómo no van a condicionarnos que en la formación psicoanalítica, si no las pensamos, de qué manera podemos atender a los pacientes? O, digo yo, punto y coma, tal vez esa es la razón por la que en nuestras consultas privadas tenemos un target socioeconómico de clase media alta, burgués, porque salir a la comunidad implica sí o sí repensar estas realidades. En la comunidad no vamos a atender al paciente que puede pagar 3 sesiones ni 4 por semana, ni mucho menos con un trabajo estable como el que se necesita para eso. Gracias. Bueno, Mari, has aparecido recién. Medio minuto, así Rogerio termina con el cierre. Estás muteada. Bueno, quiero felicitar a todos por el evento. Es tan especial y tan importante, principalmente en esta gestión de la FEPAL, en la que nosotros tenemos como presidente a una mujer negra, la primera mujer negra a ser presidenta de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Es un momento histórico y muy importante. Yo creo que debido a esa gestión representada por la psicoanalista Vania Zidagi, creo que este tema fue más ampliamente discutido, inclusive por las acciones que nosotros hicimos junto con la coordinación científica de la FEPAL, de la cual yo formo parte. Nosotros desarrollamos cursos sobre letramiento racial. Yo quería preguntarles sobre el tema del blanqueamiento. Nuestras sociedades latinas están conformadas por, en su mayoría, blancos. Y pensando en el sufrimiento psíquico del negro, ¿cómo pensamos el hecho del blanqueamiento? ¿Cómo es que las personas llevan esa herencia? Como decía Renan Caes, de alianzas ofensivas e inconscientes ofensivas en las que ellos sellaron ese acuerdo de explotación para ejercer la supremacía blanca. Yo creo que en nuestro ambiente psicoanalítico, principalmente, como somos la mayor parte de los psicoanalistas son blancos, yo soy negra, soy de la Sociedad de Psicoanálisis de San Pablo, una de las pocas personas negras de mi sociedad. Y yo quiero escuchar un poco sobre eso, porque es importante hablar sobre el blanqueamiento, eh, la formación de los grupos influye en el tema de nuestra subjetividad, eso es lo que se dice. Quiero que hablen un poco sobre esto, los comentadores, y quiero felicitar al equipo de la comunidad y cultura por este evento. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado.
Muy bien, entonces ahora un desafío más, una rueda final para Marita, Isildiña e Iván, y ahí finalizamos. Marita Bueno, tiene la sí, palabra. ok. Bueno, se han dicho estos últimos comentarios muy Es interesantes. Yo creo que lo que noto, obviamente, que vamos por etapa en América Latina. Primero pudimos tener, ¿no es cierto?, la diáspora de los pueblos corridos desde el Holocausto, y lo tenemos presente los psicoanalistas. Lo tenemos presente porque hemos tenido grandes maestros también pertenecientes a la colectividad judía. Podemos hablar ahora de la negritud, que está presente también en Argentina, no solamente ha desaparecido lamentablemente porque han sido exterminados, y hay pequeñas colonias, da la casualidad del pueblo de mi abuela, una de mis abuelas que es de Entre Ríos, que es el pueblo de Cabo Verde, ¿no? Eh, hay una, y bueno, no pierdo las esperanzas de que algún día también se hable extensamente de los pueblos indígenas, porque así como Canciper dice que el pueblo indio tiene que repararse de alguna manera y no quedarse estancado en el trauma del genocidio, yo digo, propongo que al pueblo occidental, puramente occidental, y a los otros que somos distintos, puedan también ellos tener en cuenta que no nos vean como si estuviéramos 500 años atrás, como que esto ya pasó. No pasó, sigue pasando. Seguimos teniendo mucha resistencia en la educación, porque creo que en la facultad yo he tenido, contado con los dedos, descendientes de indígenas puros, como pasa con las dos generaciones que yo habito. Y creo que en el tema psicoanalítico, creo que he conocido una sola persona de Perú. He analizado gente de Bolivia que viene con la mezcla indígena, con mucho dolor, con el cual uno es muy difícil poder sostener ese dolor. Así que yo espero, no pierdo las esperanzas de que los indígenas, los indios, eh, por lo menos de América Latina, los indios seamos más visibilizados y que no nos crean que pertenecemos a las pirámides de México todavía. Bueno, nada Ah, más, bueno. gracias. Isildiña, cuando quieras. Bueno, voy a ser muy rápida. Me gustaría responder todas las preguntas, pero no hay tiempo. Yo creo que este encuentro queda que es necesario actualizar nuestra escucha y pensar todas las diferencias, pensar el tema de la formación en las escuelas, cómo lidiar con las diferencias dentro de las escuelas, sobre todo de formación. El espacio analítico todavía es un espacio de la alta burguesía, no de todos. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y que sigamos pensando, ojalá sigamos pensando en un formato como este y que nos reunamos en un webinar para poder seguir pensando sobre todas estas temas, pueblos originarios, mestizaje, todas aquellas diferencias que podamos incluir, seguir actualizándonos y humanizándonos, sobre todo. Pido por la humanización. Hasta pronto y muchas gracias por la oportunidad. Iván, por Bien, favor. espero, quisiera no dejar esta oportunidad para contestar un poquito a Eduardo porque me parece súper interesante lo que dijo. Entré a PepWeb y había 2.700 artículos que tenían la palabra racismo y raza, mientras que en Vivipsi había solo 700 artículos.
Las publicaciones norteamericanas han descrito de una manera muy clara los movimientos transferenciales cuando la pareja psicoanalítica es bicultural. Ellos lo tienen mucho más claro porque el racismo es mucho más franco, claro, agresivo, pero nosotros tenemos que publicar, y estoy de acuerdo contigo, que uno tendría que llevar el psicoanálisis a esas personas para recabar información. Publiquemos más, mostremos nuestros casos, mostremos cómo la transferencia se nos mueve en pacientes mestizos, en pacientes de nuestro territorio. En mi ciudad, en Cartagena, donde hay una mayor cantidad de población negra, se dice que el psicoanálisis no prospera porque somos diferentes, porque somos negros. Y pues en Brasil sí. Yo no he tenido contacto con muchas publicaciones, pero desde que estoy acá en FEPAL, he estado más en contacto con las publicaciones y sé que el desarrollo de estas ideas y de estos contenidos en Brasil es gigantesco. Agradezco eso, pero tenemos que publicar más, me parece. Muchas gracias y sigamos pensando. Isabel, Diana, ¿quieren hacer el cierre? De mi parte, quiero agradecer una vez más la invitación, haber participado de este evento tan significativo e importante, y tengo la seguridad de que esto va a desdoblarse en un montón de otros eventos. Una sola cosa que es una preocupación que en la directoría y en la junta directiva siempre tenemos respecto a estos temas, y es cómo llegar a los que no están en esta webinar. Porque es muy claro que los que estamos nos interesa esta temática. Y es importante que entonces podamos pensar cómo llegar a los que no están en esta webinar y en todas las actividades que tienen que ver con la temática, ¿no? Lo tomo solo de ejemplo. Pero bueno, muchas gracias por estar a los que sí están y sigamos adelante. Yo confío que en la medida que la formación se transforme, llegamos a más, porque el poder está en los institutos de formación. Y quisiera aprovechar para pasar un aviso parroquial. El 21 de septiembre, continuando en esta línea, vamos a hacer, el grupo de estudios y la Dirección de Cultura y Comunidad, conjuntamente un encuentro entre Mozambique, el Círculo Psicoanalítico de Mozambique, y nosotros sobre las lógicas de la cura y de la salud mental en las distintas culturas, con la presencia de lo que se podría llamar, en Mozambique se llama médicos tradicionales, lo que puede equivaler en Ecuador a un chamán, o entre nosotros a los curanderos, o las curas de los afrodescendientes. Me parece que eso continúa un poco, en algún sentido, esta línea de mostrar las diferencias de pensamientos y de abordaje en salud mental. Así que quedan todos invitados. Y Cecilia, vos especialmente a los institutos, que participen. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, Isildinia, Iván, Marita, Rogerio y todos los demás.